buenos días, bendiciones para todos en este día tan espectacular que el Señor nos ha dado. Es buenísimo estar aquí con el pueblo de Dios, amén, adorando, alabando al Señor, dando gracias, también presentando nuestras necesidades. Y vamos a ir directamente a la palabra del Señor. Esperamos que un día usted pueda venir en Pampa 805. Estamos grabando en vivo en este momento. Gloria a Dios. Lucas 24:49 vamos a estar leyendo. Dice así: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Sabemos que después que el Señor habla estas palabras a sus discípulos, Él asciende a los cielos. ¿Para qué? Para perpetuar su obra en el cielo. Porque no sé si usted sabe, pero allí en el cielo hay un tabernáculo igual al que el Señor le dio los planos a Moisés que lo hiciera. Y dice allí en Hebreos que Él se presentó allí en el tabernáculo del cielo. ¿Para qué? Para perpetuar su obra en los cielos. Amén. Cuando Él va a los cielos, también envía al Espíritu Santo. Como Él dijo, es necesario que yo me vaya para que les envíe el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu Santo fue enviado a la tierra también para perpetuar su obra aquí, en la tierra. Cuando Él viene y desciende, que los discípulos obedecieron a lo que el Señor le dijo: vayan y esperen en Jerusalén. Ellos tenían un aposento alto, donde dice la palabra que estaba María también, sus hermanos. Estaban allí orando, esperando lo que el Señor les dijo. Cuando el Espíritu Santo desciende, comienza la dispensación de la gracia del Espíritu Santo en la tierra, que se extiende desde que desciende el Espíritu Santo hasta que Él venga. O sea que estamos viviendo este tiempo, esta dispensación de la gracia del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? También el Señor en ese tiempo dio las bases para que se escriba, para que Lucas, el médico amado, escribiera el libro de los Hechos, que yo diría, y también los que hacen comentarios, dicen que el libro de Hechos es el libro del Espíritu Santo, porque usted lo lee y allí en cada capítulo está el Espíritu Santo orando, o llenando, o guiando, o impartiendo, o enviando a los misioneros como Pablo, Silas y demás que estuvieron ayudándolos. Quiero compartir con ustedes por esto mismo, porque estamos viviendo en este tiempo del Espíritu Santo. Quiero compartir con ustedes el tema: es necesario tener el poder del Espíritu Santo. Porque si el Señor envió, porque cada uno de la Trinidad tiene una actividad y en sí mismos son uno, tres en uno, Dios el Padre crea, Jesucristo redime y el Espíritu Santo santifica. Amén. Entonces, si tenemos este don, si tenemos esto que el Señor nos ha concedido, no podemos vivir sin darle importancia. Porque es como que si nosotros dijéramos: yo me la arreglo solo. No nos vamos a arreglar solos, porque el Señor lo envió con un propósito. ¿Para qué? Para levantarnos, para equiparnos, darnos el equipo. ¿Para qué? Para que podamos salir adelante, para que podamos predicar la palabra. Hermanos, doy gracias a Dios, con Nao ya hemos terminado las
lo que teníamos que hacer. Hay varios que empezaron este estudio de evangelización. Yo quisiera que ustedes tomen esta responsabilidad de hacer lo que a ustedes les corresponde. Ir y hablar en las manzanas que a usted le tocó. Amén. Y en breve lo tiene que hacer, ¿sí? Porque el Señor nos ha equipado con su Espíritu Santo por algo. No para que vivamos, si bien tenemos en nuestro cuerpo ese desgaste de la edad, el desgaste de las luchas, el desgaste de las pruebas, pero contamos con este poder tan grande de Dios, que es el poder del Espíritu Santo. Es necesario entonces, dígame conmigo, es necesario. Es necesario tener el Espíritu Santo. Por eso, en primer lugar, quiero ver de que el Señor les dijo, quédense hasta. Tenemos que obedecerle al Señor. Quédense hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. A veces hacemos al revés, y bueno, si no lo recibo, hago igual. Está bien, vamos actuando en fe, ¿no? En fe vamos actuando. Y todas las cosas que se hacen en la obra del Señor es por fe. Amén. Los discípulos lo necesitaban. ¿Para qué? Porque ellos mismos, usted lee en Lucas, lee en los evangelios sinópticos, en San Juan, lee que cuando él va a morir a la cruz, lo dejaron solo. Se escaparon todos. Dijeron no. Escaparon todos por su vida. Quedó el Señor solo. Hasta Pedro, que era el líder, se fue. Lo seguía de lejos. Lo negó. Él que decía, Señor, yo nunca te voy a negar. Los otros lo van a hacer, pero yo no. Cuando él muere, ellos estaban muy mal, muy tristes. Estaban allí donde ellos siempre se reunían, muy tristes, llorando, porque el Señor había muerto. No se acordaban que el Señor les dijo que era necesario que Él sufriera en manos de los alguaciles, de los fariseos, de los soldados romanos, que era necesario que Él padeciera, que muriera, pero que al tercer día Él se levantaría. Se olvidaron. Hay veces que nuestra mente lucha en contra de lo que el Señor nos habló, porque pensamos y vivimos el ahora. Esto es lo que me está pasando. Y nos olvidamos de lo que el Señor nos habló. Nos olvidamos de los milagros que Él ha hecho. Ellos necesitaban recibir este Espíritu Santo. Ellos necesitaban saber que no es con la fuerza humana. El Señor había hablado por medio de Zacarías 4:6, no es con ejército, no es con fuerza, sino es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Por qué entonces depender de nuestra fuerza? ¿Por qué entonces depender si estamos mal o estamos bien? Si contamos con este poder del Espíritu Santo. Número 2. El Señor les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Primero tenían que quedarse hasta. Y hay un tiempo, hermanos. Hay un tiempo de espera delante del Señor, que por supuesto seguimos congregándonos, seguimos haciendo la obra del Señor. Pero cuanto más hacemos la obra del Señor, nos damos cuenta que es urgente, que necesitamos el poder del Espíritu Santo. Allí entonces, en segundo lugar, le dijo
que iban a ¿qué? Recibir el poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Hechos 1:8, en la versión de HHDK, dice: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán aquí a dar testimonio de mí. Tenemos que decir que esta palabra fue dicha y estaba ahí para ser cumplida. Y vemos que en Hechos 2:4, los que esperaron recibieron. Los que obedecieron a Dios y esperaron y estaban unánimes orando, dice allí que estaban todos reunidos unánimes, con un mismo sentir, diciendo: Señor, acá estamos, estamos esperando que cumplas lo que dijiste. Y allí en el 2:4, en la Reina Valera, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Llegó el momento. La espera se terminó. La expectativa que ellos tenían: Señor, estamos esperando aquí que tú nos des ese poder. Y de pronto, ¿no? Y de repente se sintió un estruendo. Un estruendo quiere decir como que si una bomba explota, como si algo vino y con poder tomó su lugar en ese aposento donde estaban. Y dice que vieron, después del estruendo, de repente sintieron lenguas de fuego que se asentaban sobre la cabeza de cada uno. Lenguas de fuego, porque el fuego es el símbolo del Espíritu Santo, uno de los símbolos. Y cuando este fuego se asienta en la cabeza de cada uno, les quiero decir que estaba María, que ella podría haber dicho: pero yo di a luz al Salvador. No, yo también quiero. Era para ella, era para todos los que estaban, los hermanos de Jesús. Y comenzaron a hablar en lenguas, en otras lenguas. ¿Qué vamos a hablar nosotros si no sabemos ningún idioma? Iban a hablar lo que el Espíritu les daba que hablase. Porque al asentarse este fuego sobre ellos, comenzaron, el Espíritu les daba, les transmitía el idioma que ellos tenían que hablar. Pablo enseñó a Timoteo lo que era el Espíritu Santo, lo que representaba el Espíritu Santo, él que era un pastor joven. En 2 de Timoteo 1:7, en la Reina Valera, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y no, pero ¿cómo voy a hacer yo? ¿Qué voy a hablar? Sino que nos ha dado Dios, dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De amor por las almas, de dominio propio para, a veces, cuando vemos lo negativo, no exaltarnos, no caer en violencia, sino en dominio propio. Quiere decir que soy dueño de mi temperamento. A ver, no voy a hablar desmesuradamente, fuera de lugar, sino que
este espíritu trae un dominio. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! El Espíritu Santo viene cuando entramos en una relación personal con Dios. Porque el esperar, ¿usted piensa que ellos no tenían nada que hacer? Porque a veces nosotros decimos, pero pastora, ¿sabe que yo voy acá, voy allá? Estoy todo el día en movimiento. ¿Ustedes piensan que ellos no tenían nada que hacer? Ellos no tenían supermercados como nosotros hoy tenemos, no tenían Uber, no tenían colectivos. Pero pasaban por, sobre todas las circunstancias, y fueron a estar ahí. Hay que tomarse el tiempo de esperar. Yo no sé qué harían. Cantarían, harían oraciones. Y un día más y no recibimos el Espíritu Santo. Un día más. Pero llegó el día. Que los esfuerzos y la obediencia y la espera dieron un resultado. Amén. En ese tiempo aprendieron a relacionarse con el cielo, con Dios, con la obra de Jesús. Y en tercer lugar, dice, comenzaron a hablar en otras lenguas. Como el Espíritu les daba que hablasen. Como el Espíritu les daba que hablasen. En Hechos 2:6, en la Reina Valera, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, porque habían de Capadocia, de Elam, de Arad, había árabes también, que venían a Jerusalén. Y cada uno tenían diferentes dialectos, diferentes idiomas, y ellos le escucharon hablar en su idioma. Esto es algo de Dios. ¿Quién puede? Porque hoy diríamos, sí, es como en la ONU, que se ponen los audífonos y escuchan traducir a la lengua de ellos lo que está hablando y disertando la persona que está hablando. Pero el Señor allí está sobre la tecnología, hermano, está sobre todo. Él tenía todos los detalles. Y sabía quiénes estaban ahí y quiénes necesitaban escuchar el mensaje de Dios. ¿Cuál fue el efecto que trajo esto en los que le estaban escuchando? Dice que estaban atónitos, maravillados por el idioma que hablaban. ¿Y estos no son pescadores? ¿Cómo? Nosotros no le vimos que estudiaron. De pronto, de repente, el Espíritu Santo les da el chip divino para hablar el idioma necesario para que escucharan las maravillas de Dios, porque la gente necesita escuchar las maravillas de Dios. Dale un fuerte aplauso. Lo que hacen son las maravillas de Dios, la salvación de Dios. Dice que al escuchar que hablaban las maravillas de Dios, se quedaron perplejos y atónitos. ¿Qué es quedarse perplejo? Asombrado. Es como que se quedaron ahí. El Señor los sorprendió, como a nosotros nos sorprende, hermanos, muchas veces en este lugar o donde usted se encuentre. Cuando el Señor quiere hacer una obra, no hay nadie que lo pueda detener. Y en Hechos 2:12 dice que no solamente estaban atónitos y perplejos, asombrados,
que estaban viendo algo que nunca habían visto. Y se decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es esto? Y otros decían, están ebrios, esta gente está ebria. ¿Mosto? ¿Qué es mosto? Mosto es vino. Estos están llenos de mosto. Están borrachos. Y hermanos, yo les quiero decir que cuando el Señor viene sobre nosotros, es como que es algo, es como un vino que viene y nos quita todo ¿vio? Lo que nosotros, el razonamiento que decimos, yo no tengo que hablar fuerte, que nadie me vea. No, es como que el Señor nos quita todos los tapujos y comenzamos a hablar y hablar y hablar. Y como dijo el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos, no vasos, no gotas, ríos de agua viva, va a correr. Usted no puede detener un río. Un río, no se puede detener. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Allí Pedro, el que nos parecemos tanto, ¿no? A él. Pero que después cuando él recibe el Espíritu Santo, de pronto el Espíritu Santo le da la gallardía, le dio la elocuencia de predicar el mejor mensaje que se haya predicado en ese momento y hasta ahora, lleno del Espíritu Santo. Que los demás decían, pero este no es el pescador. ¿Era tartamudo, No, ¿Por qué? no, No, pensé que era. no tenían estudio. Pero el Espíritu Santo de pronto les dio la elocuencia necesaria para predicar y decir, señores, esto no es que estamos borrachos, esto es lo que dijo Joel, es el cumplimiento de Joel, que dijo que en los postreros días será derramado el Espíritu Santo sobre todos aquellos, sobre los ancianos, sobre los jóvenes, verán visiones, Amén. profetizarán las maravillas de Dios. Este Pedro escribe 2 epístolas y en la segunda dice en el 1:21, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Al contrario, esto está en la DHHDK, al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilla! Lo que ellos pudieron escribir, los profetas, lo que escribieron, no lo hicieron por iniciativa humana, nunca lo podríamos haber hecho. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios. Y hermanos, nosotros reconocemos, tenemos que saber, tenemos que ajustar nuestros oídos, nuestro espíritu, porque tenemos que saber y reconocer cuando Dios está hablando. Cuando hay un mensaje que viene de parte de Dios. ¿Para qué? Para movernos, para darnos el ánimo, para fortalecernos, para que salgamos con nuevas esperanzas, para que salgamos para hacer la obra del reino de Dios. Amén. Gracias. Dirigidos por el Espíritu Santo. Número 4. Este poder es un don que no puede ser comprado. No puede ser comprado. Allí Simón, el mago que se había convertido en el avivamiento de Samaria, cuando vio que vinieron las autoridades de Jerusalén, porque Felipe era el que predicaba, era el diácono, el laico, que el Espíritu Santo lo llenó y comenzó a obrar Dios y sanó y levantó paralíticos, hizo señales, milagros. Cuando vinieron ellos, dijeron, ¿recibieron el Espíritu Santo? No.
impusieron las manos, Pedro, Juan y Jacobo, los que eran columnas en la iglesia, y empezaron a recibir el Espíritu Santo. En Hechos 8, 18, en la Reina Valera dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¡Qué terrible! Si bien el dinero, todo se mueve por dinero, pero hay algo que no se mueve por dinero, y es las cosas de Dios. Les ofreció dinero diciendo: denme a mí también este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué osadía, no? Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Dios le estaba sacando a luz lo que había en el corazón, porque la acción muestra lo que hay en el corazón. Le dice en el 22: arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Vio que a veces uno dice: yo quiero, cómo me gusta cuando viene un profeta, ¿no? Cómo me gusta cuando me da palabra, ¿no? Pero esta palabra que le da Pedro le saca a luz todo. No dice que Simón se ofendió, porque veo que en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Se animó a hablar. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. No se puede comprar con dinero el Espíritu Santo. Y sabe que de allí viene la doctrina de la simonía, que lamentablemente hay veces que personas quieren comprar puestos en la iglesia y hacen regalos a los siervos de Dios, todo, ¿no? Para que le den puestos. Miren, hermanos, Dios es el que tiene que levantar a las personas. Amén. Dios, por medio de su Espíritu Santo. Y hay esta simonía a nivel muy grande. Y también en nivel pequeño. No podemos comprar. Lo de Dios no se puede comprar. Amén. Amén. Este poder es un don de Dios, que no se puede comprar, pero que sí tiene que ser recibido. Yo lo tengo que recibir. Pero yo sé que siento la presencia de Dios. No. Si el Espíritu Santo está, la señal es que tenés que hablar en lenguas. Esta es una doctrina que toda nuestra organización lo cree. Nosotros tenemos que firmar que estamos de acuerdo con las doctrinas de nuestra organización, que tienen base en la palabra de Dios, no en lo que dice un hombre. Este poder se puede recibir. Amén. Amén. Y es para usted y para mí. Gloria a Dios. ¿Quiere recibirlo usted? Amén. Gloria a Dios. Cuando yo me di cuenta que no se puede hacer la obra de Dios en las fuerzas humanas,
dije a la comisión de jóvenes, ahora te toca a vos predicar. No, no quiero predicar. Sí, te toca a vos predicar. Prediqué, estuve 1 minuto en el púlpito, hermanos. No sabía ni cómo me llamaban. Ustedes tienen la culpa, le digo. Yo no voy a predicar hasta que el Espíritu Santo no venga sobre mí. No se puede hacer la obra de Dios sin el Espíritu Santo. Se asustaron. No me dieron más. Hasta que recibí el Espíritu Santo. Entonces al otro día que recibí el Espíritu Santo, el sábado que viene predicás la palabra. Y fui enlazada en mis propios dichos, como dice Proverbio, ¿no? Pero fue tan diferente, tan diferente. Ahí sí, que pude predicar en Cantares 2:4. Me acuerdo porque fue algo terrible para mí. Pero hermanos, necesitamos recibir el Espíritu Santo. Amén. Amén. Número 5, el don del Espíritu Santo no puede ser imitado. ¿Tengo que hablar como él habla? No, pero no me animo porque voy a repetir lo que él dice. No puede ser imitado. Amén. Allí en Éxodo 30:37, hablando del aceite de la unción, dice, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada a Jehová. No podían imitar, no podían hacerlo ni para llevarlo a la casa, nada. Tenía que ser único. No se podía imitar los componentes del aceite de la unción. Ningún celo ni fervor puede jamás tomar el lugar del poder del Espíritu Santo. Nosotros podemos orar con fervor, ¿no? Podemos, pero el Espíritu Santo cuando obra hace como Él quiere. Y yo quiero que el Señor haga lo que Él quiere. Amén, conmigo. Pues yo le decía, Señor, el día que yo reciba, no quiero ni gritar, ni arrodillarme, ni abrazar a nadie. Era como que el Señor me decía, bueno, quédate como está. El día que recibí el Espíritu Santo, hice todo lo que le dije al Señor que no haría. Caí arrodillada, me levantaba, ¿no? Abrazaba a todo el mundo, los amo a todos. Todo lo que no dije que no iba a hacer, lo hice. Porque el Señor hace como quiere, hermano, nos da vueltas. Si no, yo no podría estar acá. Amén. Es obra de Dios. Y por último, el Espíritu Santo se puede perder cuando uno lo apaga. Por eso en 1 Tesalonicenses 5 dice, no apaguéis el Espíritu Santo. En Jueces capítulo 13, Sansón, que el Señor nació por un milagro porque su madre era estéril. Hizo un milagro, Dios en él. Y allí en Jueces 13, 24 y 25, en la Reina Valera dice, la mujer dio a luz un hijo y le puso su nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos donde él estaba, en Dan, entre Sora y Estaol. El Espíritu Santo estuvo sobre él. Pero le dio lugar a la carne. ¿Amén? Era muy enamoradizo. Y él puso sus ojos en las mujeres que no eran del pueblo de Dios. Su
padres le dijeron, pero ¿por qué acá hay? Pero a mí me agradan esas mujeres. Y bueno. Fueron haciendo que el Espíritu Santo, ¿no? Al no darle lugar, porque esta carne, hermanos, la vamos a tener hasta que nos muramos, les aviso, ¿saben? Pero esa carne tiene que estar amortiguada bajo el poder del Espíritu Santo, porque si no hacemos desastres. Allí entonces en el 16, porque usted puede leer después la historia, él hacía pero cosas grandes, que levantaba una puerta de una ciudad y se la ponía al hombro. Tenía una fuerza extraordinaria, fuera de la fuerza de un ser humano, porque el Espíritu Santo estaba sobre él, porque él era nazareo. Había sido dedicado a Dios y Dios le había hablado cómo tenía que comer cosas especiales, legumbres, vegetales, no tenía que llenar su estómago de cosas pesadas, se tenía que cuidar en lo que tomaba, porque era nazareo, no se podía cortar el cabello. Y eso que él no quiso abandonar por la carne. Yo quiero esas mujeres, yo quiero. Fueron la causa de su caída. En Jueces 16:20 dice, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti, Dalila, apareció una Dalila, que usaron los filisteos, ¿para qué? Para que les contara dónde estaba el poder de su fuerza, porque querían derrotarnos. Tenemos un enemigo que nos quiere derrotar, hermano. Él no duerme. Por eso los que no tenemos que dormir somos nosotros. Y tenemos que anticiparnos, hermanos. Hay cosas que nosotros tenemos que decir no y es no. ¿Cuántos dicen amén? No escucho mucho. Amén. Apareció esta Dalila y le dijo, vos no me amás porque no me decís tu secreto. Y él no lo tenía que compartir. Dalila no era del pueblo de Dios. Hay cosas que nosotros no tenemos que compartir con personas que no quieren saber nada del reino de Dios. Porque después se levantan como un arma en contra de nosotros mismos. El Señor dijo, no tiréis los santos a los cerdos. Tenemos que apreciar al Espíritu Santo. Tenemos que apreciar lo que Él nos ha dado. Tenemos que apreciar el pertenecer al pueblo de Dios. Y es terrible allí en el 20, Jueces 16:20. Y luego que despertó él de su sueño, porque se durmió. Porque pecó, se durmió. Luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ni se había dado cuenta que el Espíritu Santo se había ido de él. Y voy a hacer como siempre. Me levanto y rompo todo. Pero él no sabía que el Señor se había apartado de él. Porque él lo usaba en los momentos que él quería. El Espíritu Santo está sobre nosotros. Y no tiene que ser cuando nosotros queremos, sino tiene que ser cuando Él quiere. Y tiene que ser algo mutuo, un anhelo por la comunión con el Espíritu Santo.
cuán mísero se encontró sin el poder del Espíritu Santo. Lo atacaron, le arrancaron los ojos, le cortaron el cabello, perdió su poder. Tantos testimonios hay de llenuras, testimonios tan grandes a nivel mundial, pero que ahora son como ramas secas, perdidas en el desierto, porque no estimaron, porque se durmieron, porque le dieron lugar a la carne y al pecado. Hermanos, se puede perder el Espíritu Santo. Tengo más, pero ha pasado el tiempo. Allí cuando se levantaron en rebelión contra Moisés y Aarón. No queremos saber más nada de ustedes, siempre lo mismo. También nosotros podemos ser siervos de Dios. Y arremetieron rebeldes. El Señor le dijo, pedí a cada uno por tribu que traiga una vara. La pondrán en el tabernáculo. También la de Aarón. El Señor le dijo a Moisés, habla a estos rebeldes y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere. Él lo acercará a sí mismo. No es como nosotros queremos, es como él quiere. Tenemos que tener cuidado con decir, ahora me toca a mí. En Números 17:5 dice, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra ustedes. Y Moisés puso las varas como el Señor le dijo. Y en el 8 dice, y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví, había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendros. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara, con la boca bien cerrada. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová. Así lo hizo. Concluyo, hermanos. Teniendo un poder tan grande, no lo perdamos. Por ninguna causa. Estamos en la dispensación de la gracia. El libro de los Hechos es el libro del Espíritu Santo. Necesitamos estar en comunión con Él. En Apocalipsis, en cada conclusión de los mensajes de Dios, a cada iglesia dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hoy el Señor te está hablando y me está hablando a mí. Hay algo que tenemos que escuchar, no solamente cuando venimos aquí, cuando estamos en nuestras casas. Hay veces que el Espíritu Santo nos habla y tenemos que tener los oídos finos, porque es suave la voz de Dios. En Apocalipsis 22:17 dice, el Espíritu y la iglesia dicen ven. Hay alguien que está aquí, es el Espíritu Santo, junto con la iglesia. ¿Qué dicen los dos? Ven, Señor, necesitamos que vengas.
al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Nosotros necesitamos este poder. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes. Hay algo que ustedes tienen que hacer, que ya lo hicimos nosotros: arrepentirse de los pecados, bautizarse cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Había dos cosas que tenían que hacer. ¿Qué tenían que hacer? Arrepentirse y bautizarse, que es el testimonio real, manifiesto, de que me he arrepentido y que mis pecados son perdonados. Recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Necesitamos recibir el Espíritu Santo. Oremos, hermanos. Gracias. Gracias te damos, Señor, porque realmente tanto nos has dado. Hay muchos que han recibido hace tiempo el Espíritu Santo, pero no han sido renovados. Señor, tu Espíritu Santo es el día a día. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo nos llene, nos hable, nos dé la directiva para cada día. Nos cargue las pilas mentales, físicas y espirituales, para que no arrastremos los pies, sino para que tu poder nos levante, para hacer lo que tú quieres que hagamos, para hacer la obra para la cual tú nos has llamado. Porque un día nos vas a decir: tanto les he dado. ¿Cuánto han hecho? ¿Cuánto han hecho? ¿Hicieron? Señor, acá estamos. Humillamos nuestro corazón delante de Dios. Bendice a mis hermanos que están viendo este video, que se han movido impelidos a recibir este poder que viene de lo alto. Gracias te damos, Señor. Hay algo que tiene que hacer: arrepentirse, buscar una iglesia y bautizarse para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Amén. David, ven Espíritu Santo, ven y llena este lugar. Amén. Gloria a Dios. Y aquello que usted comparta con sus contactos, no tenga miedo. Porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, que terminen este día conectados con el Espíritu Santo. Te espero el día jueves a las 20 horas más o menos va a estar la palabra, pero empezamos 19:30 horas. Dios les bendiga.